Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Es una nueva bendición para mí poder saludarle este domingo por la mañana. También estoy muy feliz por otra nueva oportunidad de abrir la palabra de Dios con ustedes para ver lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a la resurrección y el rapto. Sé que es un tema muy importante e interesante, especialmente ahora mientras que estamos viviendo y viendo que se aproxima este evento para nuestras vidas. El mensaje es más largo que normal porque hay tantos versículos para explicar. Si tiene que volver a escucharlo para tratar de entender, está bien. Se puede porque está grabado, ¿verdad? Estoy regocijando en el Señor por los dos niños que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Por favor, recuerde a Caleb y su primita Camila en oración, y también por los padres y la abuelita, ¿verdad? Porque a ellos les toca las primeras enseñanzas de Cristo y la vida en Cristo desde el hogar. Que Dios les dé un buen crecimiento, ¿verdad? Para estos niños. Si alguien tiene un hijo o una hija o un pariente que desea ser salvo, por favor no espere por otro tiempo que estemos en la iglesia. Hablemosles ya, antes que sea muy tarde. Antes de comenzar este mensaje hoy, quiero compartirles unos versículos que se encuentra en Hechos capítulo 16, versículos 30 al 33. Dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, los lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios todavía está en la obra, en el trabajo de salvar almas, aún en esta cuarentena, ¿verdad? Pues espero que ya están listos con su familia y con sus Biblias para este mensaje de la palabra de Dios. Pues unamos en oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad de abrir tu santa palabra, Señor, y aprender de ella. Habla a nuestros corazones. Usa su Espíritu Santo para enseñarnos en la verdad de tu palabra, y que podemos ser dispuestos, Señor, para aprender de ella y ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. En el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, Primera Tesalonicenses 4, es el texto para hoy, y vamos a leer en un ratito versículos 13 al 18. Permítanme leer esto y luego haremos algunos comentarios al respecto y profundizarnos un poco en ello. Esta será una mirada un poco más detallada al evento muy específico que es la resurrección de los creyentes, ¿verdad? Y también el rapto. Versículo 13 de Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 13 comenzando dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cuanto os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
pues los detalles de lo que les sucede a los cristianos después de su muerte fueron elusivos en el tiempo de la iglesia primitiva, y los tesalonicenses estaban preocupados por este tema. Les surgieron algunas preguntas. ¿A dónde van los cristianos después de morir? Otra pregunta. ¿Qué sucede con el alma de la persona fallecida? Y en particular, ¿qué sucede con el cuerpo? Este conjunto de preguntas les preocupaba a los tiernos creyentes en la iglesia de Tesalónica, como podríamos suponer, porque no tenían la revelación completa que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Pablo les había estado enseñando cuando les ministraba sobre el hecho de que Jesús iba a regresar. Y de hecho les enseñó como si esto pudiera suceder en su propia vida. Si regrese al capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, por ejemplo, el capítulo termina con estas palabras: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pues Pablo habló de la venida de Cristo como si fuera a suceder en su vida, y estaban esperando ese evento. En el capítulo 2 también tiene referencia al regreso de Cristo. Versículo 19 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pues hay otras referencias a su venida en esta epístola. En el capítulo 5 dice: pero acerca de los tiempos, versículo 1, y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Pues esperaban la segunda venida de Cristo. También esperaban el juicio de Dios en un evento llamado el Día del Señor, un término muy familiar del Antiguo Testamento. Pero vivían con la expectativa de que esto podría suceder en su vida. Y en realidad Pablo no dice nada en ninguno de sus escritos sobre esto, ni aquí ni en 1 Corintios, que los lleve a creer que posiblemente no podría suceder en su vida. Entonces, hay un evento inminente, el rapto de Cristo, de alguna manera que podría suceder durante el tiempo de su vida. Esto es lo que hay detrás del pasaje que les leí. Y la pregunta que estaban haciendo es esta: si este evento va a suceder, este gran evento, el Señor regresará. Él estará con nosotros, estaremos con Él, estaremos en su presencia. ¿Qué les sucede a los cristianos que mueren antes de su regreso? Esa es la pregunta, y se plantea esencialmente en el versículo 13, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Estaban tan preocupados por lo que iba a suceder a los cristianos que murieron, que por lo tanto se perderían el gran evento del rapto del Señor, que se sentían abrumados por ello,
sino realmente se lamentaban por el pensamiento de que algunas de las personas que amaban perderían este evento. Y lo que lo hizo parecer más grave fue la persecución. Muchos de ellos quizás habían muerto o morirían bajo la persecución. En el capítulo 3 y en el versículo 3, Pablo habla sobre el hecho de que a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, es decir, que no deberían ser molestados por estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Es decir, deben saber que se han destinado a esto. Versículo 4, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Entonces se dirige a la aflicción, se dirige a la persecución. Eso en algunos casos acabará la muerte. No, abarcará la muerte. ¿Qué pasará con esas personas que han sido perseguidas? Serían los más nobles de los nobles, pues ellos asumirían. Tendrían derecho, supongo, a lo mejor de cualquier evento futuro que Dios llevaría a cabo y sin embargo lo echarían de menos si ya hubieran muerto. ¿Y qué hay de las personas que murieron por causas naturales? ¿Se perderían el gran evento del rapto de Cristo? ¿Fue su muerte entonces tal vez un juicio sobre ellos? ¿Fue como en 1 Corintios 11:30, donde los creyentes que tomaron la cena del Señor indignamente, de alguna manera habían muerto a causa de ese pecado? ¿Habían sido castigados por el Señor? ¿No participarían entonces en esta gran reunión y la posterior reunión en el cielo? ¿Seguirían siendo de alguna manera simplemente espíritus vivos, pero nunca tendrían un cuerpo? ¿Serían considerados de alguna manera santos menores porque no participaron en este gran evento? Todo este asunto produjo en ellos una cierta cantidad de dolor, una cierta cantidad de angustia, porque estaban marcados por una virtud muy, muy importante. Buscamos pues al capítulo 4, versículos 9 y 10, donde dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pues estaban marcados por el amor. De hecho, esta es la única iglesia a la que Pablo le escribió que no arrastró su pecado y lo enfrentó. No hay nada de eso en sus cartas para ellos. Estaban marcados por un profundo amor mutuo e incluso por aquellos fuera de su comunidad local en toda Macedonia. Esto se sumó al dolor en sus mentes. Si alguien moriría y se pierde el rapto, ¿iban a ser un espíritu incorpóreo? ¿Iban a ser un santo menor? ¿Se iban a perder el gran evento? De alguna manera no iban a experimentar la presencia del Señor por toda la eternidad. Entonces Pablo les escribe en un nivel más que teológico, en un nivel muy práctico para aliviar su angustia y su dolor por esto. Él les escribe en versículo 13 sobre los que están dormidos. Él no quiere que sean ignorantes. Esto significa aquellos que se han muerto. No tiene sentido de que estén llenos de dolor, no tiene sentido que demuestran una especie de desesperanza. Él dice en el versículo 13 que es un descanso legítimo.
No necesitamos llorar como lloran todos del mundo, es decir, aquellos que no tienen esperanza. ¿Sin esperanza de qué? Sin esperanza de ver a Cristo y sin esperanza de un reencuentro con los que ya se han muerto. Tenían la esperanza de que todos ellos, todos los verdaderos creyentes en este vínculo de amor, se reunirían en la presencia del Señor cuando Él viniera. ¿Eso no iba a suceder? Los que ya murieron no iban a ser parte de esa reunión, iban a estar en otro lugar bajo diferentes circunstancias. Ahora recuerde, no tenían la revelación escrita ya completa en el Nuevo Testamento. Esto es muy temprano en la vida de la iglesia y no había respuestas aún a estas preguntas. Claramente no habían sido respondidos por lo que Pablo dice aquí, porque el mismo evento se describe, como leemos en 1 Corintios 15, como un misterio hasta este punto, lo que significa que es algo que se ha ocultado y ahora finalmente se revela. Pablo responde a la angustia y a la confusión e ignorancia como una descripción clara de un solo evento que será el próximo evento en el calendario profético. Lo llamamos el rapto y eso se debe al versículo 17. El verbo arrebatado viene de una palabra griega, arpazo, que significa quitar, agarrar y llevar con fuerza. Es el repentino golpe de una fuerza irresistible que se aleja. Por lo tanto, es un arrebato fuerte e instantáneo. El término rapto es simplemente una palabra para describir esa acción de llevar con fuerza. Y eso es exactamente lo que dice el versículo 17. Habrá un momento en que los creyentes serán arrebatados por una fuerza repentina, divina e irresistible. De eso se trata este texto, se trata de este evento. Ahora, déjame decirle que esto no es cuando Cristo regresa a la tierra. Este no es ese evento cuando Él viene y sus pies tocan el monte de los olivos y se convierte el desierto en un jardín y destruye las naciones y establece el reino milenario. Esto no es eso. Esto no es Cristo viniendo a la tierra, porque claramente dice que Él viene y los encuentra en el aire. Sabemos que esto tampoco es el juicio, porque aquí no hay juicio. No hay juicio en este evento. Bueno, cualquiera que sea este evento, es estrictamente un arrebato de creyentes en el aire para encontrarnos con el Señor. Ese es el próximo evento. Ahora, mientras pensamos en esto, quiero unirlo todo esto y darle algunas cosas en las que puede pensar. El primero es, hay algunos fundamentos de este rapto, hay algunos pilares sobre los cuales se apoya la verdad del rapto. Permíteme compartirles contigo, comenzando en el versículo 14, la comodidad del cristiano sobre la vida después de la muerte no descansa en la especulación filosófica, no descansa en la opinión humana, no descansa en el edicto de algún concilio de la iglesia, no descansa en alguna intuición religiosa, pero más bien la verdad de este rapto se basa en hechos históricos. El fundamento o el pilar de nuestra esperanza es la verdad histórica y Pablo la divide en tres partes. En primer lugar, el rapto se basa en la muerte de Cristo, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió, y nos detendremos en este punto por unos momentos, no seguiré
no sugiere ninguna duda, solo se refiere a la secuencia lógica de creer. Si comienza creyendo que Jesús murió, entonces también llegará al hecho de que resucitó y las cosas posteriores. Los tesalonicenses creían que Jesús murió, pero no entendieron el significado completo de eso. Es esta cláusula condicional que es la condición que se cumplirá. Para poder traducirlo, dado que creemos que Jesús murió, es su muerte la que cumple todo. Muy importante, todas las condiciones necesarias para convertir la muerte en dormir. Y dormir es el término usado para referirse a los creyentes, porque la muerte para ellos se reduce a dormir. La muerte es bienvenida igual como el sueño es bienvenido. La muerte ha perdido su aguijón, como lo descubrimos en 1 Corintios 15. Y la razón por la que la muerte para el creyente es solo dormir, es porque Cristo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, porque se hizo pecado por nosotros. Él murió en nuestro lugar, tomó la ira de Dios, Él murió nuestra muerte. Su sacrificio perfecto pagó la pena por nuestros pecados. Por su muerte somos salvos de la muerte. En su muerte morimos. Dice de Jesús que no se durmió, sino que murió para que la muerte para nosotros sea simplemente dormir o sueño. Cristo entró en todo lo que estuvo involucrado en la muerte, todo lo que estuvo involucrado en el juicio en la cruz. Y nosotros que confiamos en Él nunca veremos la muerte, sino que simplemente dormiremos. Y que no dormirán nuestras almas, sino solo nuestros cuerpos. La muerte ha sido transformada en sueño por la obra de Cristo. Esa es una metáfora en la que todo el concepto de muerte literalmente se da vuelta y se transforma. Cristo hizo que el nombre de la muerte durmiera en la iglesia, y es por eso que cuando terminamos en nuestro estudio de 1 Corintios 15:57, leemos: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿La victoria sobre qué? La victoria sobre la muerte. Entonces el primer pilar sobre el cual se construye nuestra futura resurrección y rapto es el pilar de la muerte de Cristo, que Él murió nuestra muerte en nuestro lugar, castigado por nuestros pecados, convirtiendo así la muerte en un sueño para nosotros. Por eso decimos que dormiremos, no seremos muertos. Pues en segundo lugar, en el versículo 14 dice: creemos que Jesús no solo murió, sino que creemos que resucitó. El segundo pilar sobre el cual se construye este evento es la resurrección de Cristo. La resurrección prueba esto, que Dios estaba satisfecho con el sacrificio de Cristo. Demostró que Jesús realmente había destruido la muerte, que había pagado por completo los pecados de su pueblo y por lo tanto había destruido la muerte. Se había quitado el aguijón de la muerte para tomar prestado el lenguaje nuevamente en 1 Corintios 15. Y así la muerte para nosotros es simplemente el dormir del cuerpo. El espíritu entra inmediatamente en la presencia del Señor. El cuerpo se duerme esperando la resurrección. La muerte de los creyentes no sucede aparte de Jesús. La muerte de los creyentes sucede en Jesucristo. Y como Dios resucitó a Cristo de los muertos, lo que vieron representado en el bautismo, así también nos resucitó en Cristo.
Otra forma de decir eso es que Dios tratará a los que murieron confiando en Jesús de la misma manera que trató a Jesús mismo, es decir, resucitándolos de la muerte. La resurrección de Cristo es el sello de aprobación de Dios sobre lo que hizo en la cruz del Calvario. Es más que eso, también es nuestra resurrección. Entonces, si creemos que Jesús murió y resucitó, aún así, ahora existe el vínculo, aún así, de la cruz y resurrección de Cristo. Nos trasladamos a lo que les sucede a los cristianos en el rapto. Aún así, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, en Jesús. Eso es lo que querían saber los tesalonicenses. ¿Qué les va a pasar a los que murieron? Sus espíritus obviamente se han ido para estar con el Señor. Quizás no entendieron la plenitud completa, ¿verdad?, de eso, pero habrían entendido que estarían con el Señor en algún sentido. Ellos entenderían que estarían en la posesión de la vida eterna. Pero, ¿qué hay de los cuerpos? ¿Y estarían siempre incompletos? ¿Y serían de alguna manera menos que los que experimentan el rapto? No, en absoluto. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, durmieron en Jesús. Esta es la promesa de la resurrección. Dios resucitó a Jesús y resucitará a todos los que están en Jesús, incluso a los que se han muerto. Todos nosotros estamos vinculados a la resurrección de Jesucristo. Vimos eso en 1 Corintios 15:23. La resurrección es esta: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Todos los que son de Cristo resucitarán. El hecho de que hayan muerto y sus cuerpos estén en la tumba no los elimina de este gran evento. Solo extendiéndolo un poco, regresamos a Romanos 6:3. Quiero enfatizar brevemente la verdad de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados o inmersos en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Esto no es el bautismo en agua, sino que es una unión con Cristo. Versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, versículo 6 dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Eso es lo que sucedió en su muerte y resurrección. Estábamos en Cristo. Pablo dice esto en 1 Corintios 6:14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos llevará con su poder. Y en 2 Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces Pablo dice, incluso si usted está en la tumba, es decir, su cuerpo, incluso si ha muerto y haya sido enterrado, usted será resucitado.
será resucitado como el Señor Jesús mismo fue resucitado. Y así, regresando a 1 Tesalonicenses 4:14, el versículo termina con: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cuando Dios trae de nuevo a Jesús a la gloria celestial, de este encuentro con su pueblo en el aire, Él traerá a todos los creyentes al mismo tiempo. ¿Entienden esto? Sí, es verdad. Este evento, cuando el Señor desciende del aire y se reúne a todos los creyentes para sí mismo, Dios los traerá a todos con Jesús del regreso al cielo. Y eso es esencialmente lo que nuestro Señor estaba diciendo en el capítulo 14 de Juan, en estos versículos muy familiares, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Entendió que hay un evento que viene cuando el Señor vendrá y nos llevará a donde Él ha estado? ¿Dónde está el Señor ahora? En el cielo. Entonces hay este evento. El Señor vendrá y nos llevará al lugar donde está, a la casa del Padre, a las habitaciones que se han preparado para cada uno de nosotros. Pues esto nuevamente no es la segunda venida de Cristo a la tierra para juzgar a los impíos y establecer su reino. No hay un juicio en 1 Corintios 15, no hay un juicio en Juan 14, no hay un juicio en 1 Tesalonicenses 4. El Señor no viene a la tierra, Él viene al aire o a las nubes para recoger por medio de la resurrección y el arrebatamiento a los creyentes, y los llevará con Él a la morada del Padre Celestial y nos colocará en las habitaciones que Él ha preparado para nosotros. Entonces, al final del versículo 14, Pablo está hablando a la preocupación que está en los corazones de estos creyentes. ¿Qué les sucede a los que han muerto? ¿Perderán el rapto del Señor en las nubes? No, han muerto en Jesús y resucitarán en Jesús. Pero ¿cómo sabe esto, Pablo? ¿Cómo puede usted estar seguro? Aquí está el tercer pilar. Esta verdad del rapto de la iglesia, la reunión, el arrebatamiento, se basa en la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo en la que estamos involucrados, pero también se basa en la revelación de Cristo. Versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿De dónde saca esta información Pablo? ¿Está en la palabra del Señor? Sí, está sobre la base de la revelación divina. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con todo esto específicamente? Quiere decir que hay algunos dichos en los evangelios donde Jesús habló sobre esto. ¿Se está refiriendo a Juan 14 tal vez? Esa es una referencia al rapto, pero no nos da ningún tipo de detalles ni descripción, para nada paralelo a los detalles de este texto. Quiere decir que hubo cosas que Jesús dijo que no se escribieron, como Hechos 20:35. Hubo cosas que dijo que no se escribieron, y tal vez esta es una de esas. No. Lo que quiere decir es que el Señor se lo ha revelado personalmente. La razón por la que sabemos eso es porque en 1 Corintios 15:51, como dije antes, lo llama
un misterio. Hasta ahora nadie lo sabía antes. Jesús no dio los detalles ni en la Escritura ni fuera de la Escritura, o no habría sido un misterio. Un misterio es algo que se ha ocultado y ahora se revela. Ahora, los tesalonicenses sabían acerca de la venida de Jesús. Como señalé antes, ellos también sabían sobre el día del Señor. Sabían que había un momento en que Jesús vendría y traería juicio final. También sabían que el juicio final era la culminación de una serie de juicios en un evento cataclísmico llamado el Día del Señor. No es un día en el sentido de 24 horas, sino que es un día en el sentido de una época o una epopeya. Fue un término muy familiar en el Antiguo Testamento. Sabían que vendría un día final del Señor, un tiempo de juicio, pero ellos no sabían nada sobre el rapto. El día del Señor está por todo el Antiguo Testamento. A veces se trata de un día histórico del Señor cuando el Señor viene en juicio. A veces se trata del día final escatológico del Señor, del que estamos hablando en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Pero no hay nada sobre el rapto en el Antiguo Testamento. Se basa en la muerte, la resurrección de Cristo y la revelación de Cristo, que hasta este momento era un misterio. Ahora, esta es la base fuerte, una base fuerte, ¿verdad? Esta es una verdad basada en la realidad de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y su propia revelación a los apóstoles, un fundamento fuerte. Entonces se puede ver los pilares del rapto. En segundo lugar, los participantes en el rapto, y esto llega al tema, ¿quién estará involucrado? Bueno, dice en versículo 14, la segunda parte, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los muertos no van a perder esto, gracias al Señor. Obviamente les recuerda que sus espíritus ya están con el Señor. Estar ausente del cuerpo es estar presente con Dios. Es mucho mejor irse y estar con Cristo, sin término medio, sin purgatorio, sin alma dormida, pero el cuerpo sí se duerme. Pero los que se hayan quedado dormidos no se perderán este evento, dice en versículo 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La palabra nosotros me interesa. ¿Nosotros? ¿Significa esto que el apóstol Pablo pensaba que el rapto podría suceder durante su vida? Sí, lo indica. Pero no sucedió en su vida, podría haber sucedido en su vida, porque es un evento sin signos, es un arrebatamiento cataclísmico repentino. Y no hay indicaciones en la Biblia, en ninguna parte del Nuevo Testamento, que hay algún precursor de esto. Cuando vean en el discurso de los olivos, en los evangelios de Jesús, exponiendo todas las cosas que preceden a su venida, estos son eventos que preceden a su venida en juicio para establecer su reino. Esto no es eso. Esto es antes de eso. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto responde la pregunta, no solo se levantarán todos, sino que se levantarán antes de nosotros. De nuevo, no hay juicio aquí. Cristo ni siquiera llegará a la tierra, no divide el monte de los olivos. Él no viene al Armagedón, Él no vence a sus enemigos, Él no trae el juicio final, no separa las ovejas y las cabras, Él no establece el reino milenario,
todo esto viene después del comienzo del día del Señor y es la culminación del día del Señor, que es un período de juicio. Y por cierto, el rapto ocurre al principio o al final del capítulo 4 de Apocalipsis. Y el día del Señor se describe en el capítulo 5 y esa es la secuencia. Pablo no solo no sabía cuándo iba a suceder, sino que también sabía que no podría saberlo. Ciertamente se había familiarizado con las palabras de nuestro Señor en Mateo 24:36, de que nadie sabía la hora, la estación, ¿verdad? La temporada, ni siquiera el Hijo lo sabía. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así dice Jesucristo. Debe haberlo sabido. Debe haberle dicho eso en Hechos, cuando el discípulo dijo en capítulo 1, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No podría haberlo sabido y sabía que no podía saberlo. También sabía que pasaría mucho tiempo. Si siguió las parábolas de Jesús en Mateo 24 y 25, en una de las parábolas se nos recuerda que nuestro Señor dice, mi Señor tarda en venir. Y en la parábola de las vírgenes, el novio se está demorando. Entonces Pablo no sabía cuándo. Estaba atrapado entre el hecho de que podría suceder en su vida y aún así podría pasar mucho tiempo. Pues, ¿cuál es el punto de ese tipo de inminencia? El punto de ese tipo de inminencia es la preparación. Si no lo sabemos cuándo vendrá, entonces debemos estar preparados en todo momento. Él vendrá en una hora cuando creas que no vendrá. Creo que todos los primeros cristianos vivieron con ese sentido de inminencia. Viene a través de muchos lugares en el Nuevo Testamento. En Romanos 13:11 dice, y esto, el amor no hace mal al prójimo, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, es sueño espiritual. Porque ahora está más cerca de vosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esto aparece en muchos lugares. No quiero tomar el tiempo para leerlos todos, pero creo que hay algunos que son instructivos. 1 Corintios 16:22, un versículo realmente interesante. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Y luego tienes esta palabra, maranata, una palabra no traducida que básicamente significa, oh Señor, ven. Este es el clamor del corazón del apóstol Pablo. Es como Juan al final de Apocalipsis, donde dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Vivieron con la esperanza del regreso de Cristo. Por eso nuevamente en 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estaban esperando a su Hijo del cielo. Esperaban consciente y ansiosamente que Cristo regresara. En 1 Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones y
irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Vivieron a la luz de esto y tuvo un efecto purificador sobre ellos. En el último capítulo de 1 Tesalonicenses 5:23 hay una bendición donde dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y les está hablando, debes pensar en la venida de Cristo. Necesitas ser piadoso, virtuoso, santo, puro. Cristo viene y es como si esto pudiera suceder en su vida. Pablo escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 6:13, y le dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Timoteo, mantén su vida pura hasta que Jesús venga. Como si dijera, Él podría regresar en su vida, Timoteo. De hecho, podría resumirlo en Tito 2:13, donde leemos esto: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué hay antes de esto? Versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cada uno de nosotros debería vivir como si Cristo pudiera venir en cualquier momento. Así vivían ellos, y así es como todos debemos de vivir en este tiempo, en nuestra vida. En Filipenses 3:20 leemos: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Todos estamos esperando que venga el Salvador, porque el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, su cuerpo de resurrección, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Pensaba Pablo que podría morir? Por supuesto. 1 Tesalonicenses 5, 9 y 10 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya seamos que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Pablo que pensaba que podría morir, pensaba que Cristo podría venir, pero no sabía qué iba a suceder. Igual como nosotros, Él podría vivir hasta que Cristo venga, o Él podría morir, no lo sabía por seguro. Él les dijo a los filipenses en el capítulo 1, versículo 20 y 21, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 23, la segunda parte: teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
y hacia el final de su vida, y ese maravilloso final y triunfante testimonio en 2 Timoteo 4, 6 al 8, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Qué gran declaración! Pablo dice: estoy al final de mi vida y lo sé. Seguramente había esperado que Jesús viniera en su vida, pero no había sucedido. Pero todo el tiempo había amado mucho su aparición. ¿Vive usted así? ¿Ama usted su venida? ¿Está usted anticipando esto? ¿Está diciendo usted: amén, sí, ven Señor Jesús? ¿O está usted tan atrapado en la tontería de esta vida que ha perdido esa perspectiva? Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pablo dice: sería mejor irme de aquí ahora mismo, pero podría ser más necesario que me quede. No sé si Cristo vendrá durante mi vida, pero podría. Y si creo eso, y si amo su apariencia, su venida, eso tendrá un efecto sagrado en mi vida. Entonces vivieron a la luz de esa promesa y fue una realidad para ellos. Ahora regresamos al texto en 1 Tesalonicenses 4:15 nuevamente. Nosotros, los que estamos vivos y permanecemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que se han quedado dormidos. Si estoy vivo, no iré antes de los que hayan muerto. No vamos a tener ninguna ventaja sobre ellos. Esta es la idea aquí. No es una ventaja estar vivo en el rapto. Todos los cristianos vivos o muertos, cuando Cristo venga a recogernos y llevarnos al lugar que Él ha preparado para nosotros en la casa del Padre, todos seremos reunidos. Nadie quedará fuera. Entonces, los pilares del evento del rapto, la muerte y resurrección de Cristo y la revelación de Cristo, los participantes, todos los creyentes vivos o muertos, se reunirán. Nadie se perderá ese evento. La tercera cosa que quiero que podemos ver en los versículos 16 y 17 es el plan del rapto. Aquí hay algunos detalles que no tenemos en 1 Corintios 15 o en Juan 14. Primero, el Señor mismo descenderá del cielo. Esto es cumplir la promesa de Juan 14. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor descenderá del cielo. Es el Señor, no es un ángel, no es una hueste de ángeles, es el Señor mismo. Este no es el Señor viniendo con 10,000 veces 10,000 en juicio sobre el mundo y el establecimiento de su reino. Este es Cristo viniendo personalmente, es Cristo mismo. Esto está en contraste con Mateo 13, donde en la venida del Señor en juicio los ángeles son segadores. Por eso Jesús dice en Hechos 1:11 a los discípulos que miran mientras Jesús asciende al cielo en las nubes, 2 ángeles vestidos de blanco ahí dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Se ha ido,
Pero ¿cómo se fue? En las nubes. Así es exactamente cómo regresará. Lo ha visto irse, lo verá regresar. Lo encontrará. Él descenderá del cielo. Ahí es donde ha estado. Juan 14. Él viene a llevarnos ahí para estar con Él en el cielo. Luego, algunos indicios de la grandeza del evento, porque el Señor mismo con voz de mando, es la palabra keleusma, una palabra en el griego, una palabra de mando, autoridad y urgencia. En realidad es una especie del término militar, lo usaría para llamar de repente y con fuerza a las tropas para que no se preocupen. Vuelve a sus filas, póngase en posición. Lutero lo tradujo al alemán Feldschrei y lo significa una llamada para ponerse de pie y ponerse en línea. Esta es una llamada que significa prepárase. En el Salmo 47, que es un salmo milenario, leemos: subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Aquí baja. Este es el llamado a los muertos a resucitar, algo así como Lázaro, ven fuera. Inmediatamente todas las almas del cielo se unen a sus cuerpos, algunas de la tumba, otras del mar. Todos están unidos. Este es el poder que Jesús reclamó en Juan 5 cuando dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. También está la voz de un arcángel en realidad. Esto no tiene paralelo en las Escrituras, por cierto. La única mención de un arcángel está aquí en el versículo 16 y en Judas 9, donde está Miguel. Este es un arcángel, podría ser Miguel, ya que se identifica con tal resurrección para Israel en Daniel 12, que llega más tarde al final del día del Señor. Quien quiera que sea este ángel, él agrega su voz a la voz del Señor mismo y luego viene la trompeta de Dios. Se regrese al Antiguo Testamento. ¿Sabe lo que eran las trompetas? Fueron tocadas para reunir a la gente. Hay muchas trompetas en el Antiguo Testamento. Cada vez que había un festival, una celebración, una convocatoria, cada vez que había algún tipo de triunfo, algún tipo de juicio, una trompeta en Éxodo 19 llama al pueblo a encontrarse con Dios. Se llamaba la trompeta de la reunión. En Sofonías, Zacarías, se usa una trompeta como señal de la venida del Señor para rescatar a su pueblo de la opresión perversa. Es una trompeta de liberación. Y hay muchas trompetas asociadas con los últimos tiempos, muchas, más de ellos con el periodo llamado el Día del Señor. Esta trompeta es la última trompeta en el sentido de que se termina el periodo de la iglesia. No se dice que sea una trompeta de juicio, como lo son las trompetas en Apocalipsis 8 al 11, es una trompeta de asamblea. Y aquí vemos el plan. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Usted podría decir, pues, ¿creían los judíos en el Antiguo Testamento que iban a tener una resurrección? Absolutamente. Creían que iban a ser resucitados de entre los muertos. Usted recuerda en el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 1, el escritor dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios.
Esa es la teología del Antiguo Testamento, de la instrucción sobre los lavados, la imposición de manos y la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Por supuesto, los santos del Antiguo Testamento creían en la resurrección de los muertos. Eso les fue prometido por Dios. En el libro de Job, capítulo 19, versículo 23, dice: «Quien diese ahora que mis palabras fuesen escritas, ¿quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel y hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después se deshecha esta mi piel. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro». Sí, Job creía en la resurrección. En el Salmo 16 habla de que Dios no permitirás que tu santo vea corrupción. Y luego el pasaje que mencioné anteriormente, Daniel capítulo 12, es el pasaje sobre la resurrección. Versículo 1 dice: «En aquel tiempo», y esto está mirando al final del día del Señor, «Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde el que hubo gente hasta entonces». Ese es el momento de la tribulación, al periodo del día del Señor. Sigue al rapto y llega antes del juicio final. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Habrá una resurrección de los injustos y de los santos también. El Antiguo Testamento enseña la resurrección del cuerpo, y también lo hace el Nuevo Testamento, como hemos encontrado. Me encanta este término: «y los muertos en Cristo resucitarán primero». A pesar de que estamos muertos, todavía están en Cristo. Nada puede separarnos de Cristo. Recuerde Romanos 8, ¿verdad? Nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Primera Tesalonicenses 15, 23 dice: «Identifica a los creyentes como luego los que son de Cristo. La muerte no los separa de Cristo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero». Versículo 17 de Primera Tesalonicenses 4. «Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado aún vivos en la tierra, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire». ¿Se acuerda de Hechos 1? «Así vendrá como le habéis visto ir al cielo, y todos seremos arrebatados a las nubes». Los cuerpos se encuentran, los espíritus de los santos ya en gloria. El resto de la tierra que está vivo se transforma en el viaje. Y sabemos lo rápido que es eso. ¿Tiene idea de lo rápido que es? Tan rápido como se necesita la luz para parpadear en el ojo. En una porción de un nanosegundo transformaremos en el vuelo. Este es el rapto. Todos estamos arrebatados por esta fuerza divina e irresistible. Esta es la palabra interesante, una palabra interesante, esta palabra harpazo. Se usa en Mateo 11 de tomar un reino por la fuerza. Se usa en Juan 10 de un lobo arrebatando una oveja. Se usa en Juan 10 donde nuestro Señor dice que nada puede arrebatarnos de la mano del Padre. Se usa en 2 Corintios 12 donde Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Y se usa en Hechos 8 donde Felipe fue arrebatado y se desapareció. ¿Recuerda? Cuando estaba hablando con el eunuco.
Lo más importante se usa en 1 Corintios 15, 51 y 52, donde dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, arrebatados, transformados en nuestra condición eterna como el Cristo resucitado, y nos uniremos con los muertos que reciben sus cuerpos glorificados. Y esto me encanta, y así estaremos siempre con el Señor. Habrá una gran reunión en el cielo. No se preocupe por los que se han muerto. No serán santos de segunda clase, no serán espíritus flotantes mientras tenga un cuerpo glorificado. Todos estaremos juntos. Hay una reunión, nadie queda afuera. Todos estaremos en esa gloriosa forma final. Y nuevamente las nubes están asociadas con esto. Nos encontramos con Cristo en el aire. Nuevamente, esta no es la segunda venida. Conocer al Señor es una idea común en el Antiguo Testamento, y aquí está la experiencia de los creyentes, y nos reúne y nos lleva a las habitaciones que nos ha preparado en la casa del Padre, y siempre estaremos con el Señor. Nunca después de eso seremos separados. Al final del día del Señor, cuando Él regrese en juicio, volveremos con Él. Cuando establece su reino en la tierra, reinaremos con Él en la tierra a través de los 1000 años. Y luego en el cielo nuevo y la tierra nueva, habitaremos con Él para siempre, para nunca separarnos del Señor. Entonces, los pilares de este evento, los participantes de este evento, el plan, y finalmente, ¿cuál es el propósito de decirnos todo esto? Versículo 18. Por tanto, ¿qué? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, dar consuelo con estas palabras. Nadie se quedará fuera. Dios es el Dios de todo consuelo y consuela a su pueblo, no con algún tipo de experiencia emocional cálida y difusa. Él consuela a su pueblo con la verdad. Recuerdo haber leído una historia sobre una niña de 5 años y estaba viendo morir a su hermano mayor. Después de su muerte, ella le preguntó a su madre a dónde fue su hermano. Su madre respondió: se fue al cielo para estar con Jesús, y algún día lo volveremos a ver. Algún tiempo después escuchó a su madre llorar mientras le decía a un amigo que había perdido a su hijo. Más tarde, la pequeña de 5 años le dijo a su mamá: ¿se pierde alguien cuando sabe exactamente dónde está? Nunca es perdido en la presencia del Señor. Pues qué promesa, ¿verdad? Incline su rostro con nosotros para tener una palabra de oración, para concluir este mensaje. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por esta maravillosa verdad que hemos estudiado hoy. Gracias, Señor, por darnos una brillante esperanza del rapto. Gracias por habernos hecho tan incalculables promesas que somos tan indignos. Es que incomprensible que nos salvó por su gracia, y un día nos llevará de este mundo para estar contigo para toda la eternidad. Señor, esto podría suceder en cualquier momento. Diríamos todos aún: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Oh Señor, ven. Queremos vivir a la luz de esta realidad, y así en todo momento
Sabiendo que usted puede venir en cualquier momento, queremos que seamos listos, preparados, piadosos, fieles en nuestras vidas y nuestras obras. Como dijo el apóstol Juan, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz del rapto venidero y a la reunión de su amada iglesia. Padre, si hay alguien escuchando este mensaje que no tiene esa esperanza de vida eterna y de ser incluidos en el rapto de la iglesia, ayúdales a arrepentirse de sus pecados y aceptar su regalo de perdón. Por esa promesa, Señor, ofrecemos nuestro humilde agradecimiento en el nombre de Cristo. Amén. Si usted desea aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, repite esta oración en voz alta conmigo, con fe en su corazón. Oremos. Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador. Reconozco que merezco ir al infierno y sé y creo que solo tú puedes salvarme. Por favor, perdona mis pecados. Limpia mi corazón con tu sangre preciosa hoy. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por la vida eterna que hoy y para siempre me das. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted ha orado esta oración en su corazón para aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, por favor déjenme saber para poder orar por usted y también facilitarle con material para ayudarle a crecer su nueva vida en Cristo. Que Dios les bendiga. Amén.